¿Ahí ven la pantalla? Sí, señora. Ok, bueno, listo, entonces empecemos. ¿Cómo se redacta un informe de lesiones personales? Esos informes, recuerden ustedes que se hacen directamente en un sistema de información que se llama CICLICO, ¿no? Significa Sistema de Clínica y Odontología Forense de Colombia. CICLICO con S empieza, Sistema de Clínica Forense. Para poder acceder a eso, como es en web, en línea, pues hay que tener un usuario y contraseña, porque ustedes, cuando sean médicos y médicas rurales, les vamos a dar un usuario y contraseña para que puedan ingresar a estos sistemas. Lo mismo cuando hagan una autopsia, pues le vamos a dar un usuario y contraseña para que puedan ingresar a ese sistema y ahí realicen las autopsias médico-legales, ¿no es cierto? Entonces, el sistema de información pues nos trae toda esta pantalla que pues es el encabezado, ¿no es cierto?, del sitio. Eso lo hacemos pues que el sistema nos da este encabezado de los exámenes que hacemos en Tunja. Pero si usted está haciendo su rural en WICAM, por ejemplo, le aparecerá ya S, empleado social del Estado, ¿no es cierto?, no sé, el nombre, Rafael Torres, por ejemplo, de WICAM. La dirección y el teléfono así le va a aparecer porque el sistema está adaptado para que en todos los municipios del país ya le genere, ¿no es cierto?, ese encabezado. Informe pericial de clínica forense, tiene un número radicado, ¿no es cierto?, aquí, que es general, la ciudad y la fecha, esto les bota el informe también, ¿no?, que son fechas que por default el sistema mismo les arroja. Entonces tenemos Tunja, 4 de junio, que sería, lo podemos cambiar y hacerle, hoy es que, hoy tenemos 6, ¿no?, 6 de julio. Eso obviamente el sistema mismo nos lo da, ¿no?, para que podamos trabajar en eso. Un número de radicación interna, esta C significa que es un caso de clínica forense, ¿no? Entonces el sistema les va a dar, el primer examen que hagan será el número 001C y la raya y el año, ¿no es cierto?, en que usted realiza el examen. El oficio petitorio también, cuando usted está ingresando el caso, le va a pedir el número de noticia criminal. Recuerden que es importante este número siempre y cuando, si lo exigimos, cuando la solicitud provenga del CTI, de la SIJIN o de la Fiscalía, porque ellos son los que tienen acceso también a ese número. Lo da el sistema de información de denuncias de la Fiscalía, que se llama SPOA. Entonces el SPOA les arroja ese número, ¿no es cierto?, también en forma automática cuando ingresan las denuncias de lesiones, de delitos sexuales, de otros, las radican en el sistema y el sistema les da ese número consecutivo. En sus municipios, donde no hay CTI, ni SIJIN, ni Fiscalía, pues la solicitud les va a llegar de la comisaría de familia, del inspector de policía, del comandante de la sección de policía, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, a ellos no se les exige ese número de noticia criminal porque ellos no tienen acceso al SPOA, ¿no? Entonces, ellos hacen simplemente un oficio solicitándole sin agregar este número de noticia criminal. Pues tengan en cuenta eso. Importante también, recuerden que lo que decíamos, las comisarías de familia que hay en todos los municipios del país, ellos les van a solicitar informes periciales de lesiones personales o delitos sexuales también, ¿no?, igual. Importante que conozcan es que la función de policía judicial que los adapta a ellos para que puedan solicitar pruebas periciales médico-legales, esa función cubre a todo el equipo interdisciplinario de la comisaría de familia. Pues el equipo disciplinario de la comisaría de familia está formado por la comisaría de familia, una psicóloga y una trabajadora social, ¿cierto? En algunas comisarías grandes, como las de Bogotá, también hay un médico que trabaja con ellos, ¿cierto? Pero en la mayoría de nuestros municipios, en Boyacá por lo menos, ninguna comisaría tiene médico adscrito a esas comisarías, pero sí tienen comisaria, psicóloga y trabajadora social. En la Fiscalía General de la Nación, el fiscal general, que es el que mediante una resolución los autoriza a ellos para que actúen como policía judicial, les confiere esta función a todo el equipo. ¿Qué significa eso? Que a ustedes les puede solicitar un examen de lesiones personales la comisaria de familia o la psicóloga o la trabajadora social. Entonces, si llega una solicitud firmada por la psicóloga de la comisaría de familia, tienen que atenderla. No decirle, no, usted no es autoridad para que nos venga a pedir ese informe, no.
ellos tienen perfectamente, ¿no es cierto?, tienen función de policía judicial y ellos pueden pedir ese informe. ¿Listo? Bueno. Luego sigue el nombre del funcionario solicitante, ¿no es cierto?, de la fiscalía, que el que pide el nombre completo, pues se lo escribe, ¿no? El sistema de información nos pide eso, el nombre del funcionario, bien, la ciudad donde se pide, y aquí pide el nombre del examinado, ¿no? Entonces escribimos el nombre completo del examinado, el número de cédula y la edad, ¿no? Listo. Y el asunto, pues es un asunto de lesiones personales en este caso. Bien, entonces este es el encabezado, ¿no?, que permite identificar el informe pericial que ustedes van a realizar. Luego sigue un punto que también trae el sistema de información, que es la metodología, ¿no? Entonces la metodología, el sistema mismo le remite a uno la redacción, ¿no es cierto?, de una información que se debe incluir ahí. Yo la modifico, porque uno puede modificar esto, ¿no? Te dice, para esta valoración médico-legal se aplica el método científico y el manejo técnico de la historia clínica aportada, si es que aportan historia. Si no hay historia, pues nada, solamente el método científico. De conformidad con lo establecido en el reglamento técnico para el abordaje integral de lesiones de clínica, ¿no es cierto?, versión 1 de 2010, que es el reglamento técnico que tiene el Instituto de Medicina Legal para que todos los médicos de Colombia que hagan un examen de lesiones personales, pues apliquen ese reglamento, que ustedes ya lo conocen, pues por intermedio del doctor Parra, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Luego viene este siguiente punto, ustedes aquí, este punto resaltado aquí, hace referencia a el consentimiento informado, ¿no? Entonces, acuérdense que usted, para uno poder hacer un examen pericial de lesiones personales o un sexológico, ¿no es cierto?, un examen de embriaguez, de edad clínica, en cualquier tipo de informe pericial del área de clínica forense, requiere dos requisitos. Primero es la solicitud escrita de una autoridad judicial, policía o administrativa, decíamos, ¿no? Se tiene que dar la solicitud de la comisaria, del inspector, del comandante de la estación de policía, del fiscal, del CTI, de la SIJIN, del defensor público, del personero municipal, ¿no es cierto? Ellos todos pueden solicitar. Primero, solicitud escrita. No puede ser una solicitud verbal, ¿no es cierto?, porque la valoración médico-legal es diferente a la atención en salud. Cuando llega un paciente, un enfermo, al centro de salud pidiendo que lo examinen porque llega con un dolor abdominal, por ejemplo, usted no le exige una solicitud escrita, ¿no es cierto? Simplemente es la voluntad que él manifiesta de acudir al hospital. Simplemente es eso, ¿no? En cambio, para exámenes médico-legales sí se exige como requisito una solicitud escrita de una autoridad, ¿no?, para poder hacer el examen. Y tiene que ser autoridad, no puede la misma víctima llegar con una solicitud firmada por él mismo solicitándole que le haga un examen de lesiones personales, ¿no?, una evaluación pericial. Eso no es posible hacerlo, ¿no? Entonces siempre tiene que ser hecho por una solicitud. ¿Qué significa eso? Que todas las personas que han sido víctimas de lesiones personales tienen que poner en conocimiento de las autoridades ese delito, ¿cierto? Entonces lo pueden hacer mediante querella o por denuncia, decíamos, ¿no? La diferencia, recuerden que decíamos, la querella tiene que poner a la misma víctima, es la que tiene que ir a la fiscalía, a la policía judicial, a la comisaría a informar que la han golpeado, ¿no? Cuando es la misma víctima se llama querella. O denuncia es cuando cualquier persona puede ir allá a una fiscalía, a una comisaría, ¿no es cierto?, a denunciar que alguien ha sido víctima de lesiones personales. Entonces siempre tiene que haber una denuncia o una querella por lesiones personales. Y cuando ya existe esa denuncia o esa querella, entonces la autoridad que recibió esa denuncia o esa querella inmediatamente expide un documento, ¿no es cierto?, un oficio solicitando la valoración médico-legal. Entonces, para hacer una valoración médico-legal de lesiones personales siempre debe existir previamente una solicitud escrita. Si no hay solicitud escrita, no se puede hacer un examen, ¿no es cierto? Bien. El segundo requisito para hacer una valoración médico-legal es el que está aquí registrado, resaltado con amarillo, o sea, el consentimiento informado, ¿no es cierto?, de la persona que vamos a examinar. Siempre, siempre, en todos los casos de lesiones, delitos sexuales, embriaguez, debemos tener el consentimiento informado y escrito, ¿no es cierto?, de la persona que usted va a examinar. Entonces aquí es examinado hoy lunes, podemos poner aquí, ¿no?
sería lunes 6 de julio de 2020 a las 7 horas en primer reconocimiento médico legal, ¿no? Dice, previa explicación de los procedimientos a realizar en la valoración. Como es consentimiento informado, tenemos que explicarle, mire, la Fiscalía solicita que le hagamos una valoración por lesiones personales, que usted ha sido víctima, ¿no es cierto?, por una denuncia que usted interpuso o una querella que usted puso. Entonces, el examen consiste en que valoremos las lesiones que usted tiene, ¿no es cierto?, los golpes que ha recibido, eso lo registramos en un documento, nosotros como médicos y ya, y con eso terminamos, hacemos una conclusión y le enviamos el informe al fiscal, ¿no es cierto?, o al inspector o al comisario de familia que solicitó el examen. Entonces, explicar los procedimientos. La importancia de los mismos para el proceso judicial administrativo. Este informe es muy importante porque el fiscal lo va a utilizar para iniciar la investigación, ¿no es cierto? Es fundamental. Y dice, se diligencia el consentimiento informado, ¿no? Se toma firma y huella dactilar del índice de derecho del examinado del consentimiento informado, ¿no? Entonces, se diligencia el consentimiento y se le pide a la víctima que firme el consentimiento. Entonces, lo firma con su huella dactilar. ¿Listo? Muy bien. Cuando la persona que se va a examinar es un menor de edad, el menor no puede firmar el consentimiento. Entonces, ahí tiene que firmar el consentimiento para el examen el padre o la madre de ese menor, ¿no es cierto?, que son los que tienen la custodia natural de ese menor. Si no existiera el padre o madre, entonces pueden firmar el consentimiento para examinar a un menor los representantes legales de ese menor. ¿Y quiénes son los representantes legales del menor? Pues la ley 1098 del año 2006, que es la ley de infancia y adolescencia, en el artículo 193, numeral octavo, numeral 8. La ley 1098 del año 2006, que se llama Ley de Infancia y Adolescencia, ¿no es cierto? Ahí dice, mire, son representantes legales de un menor que pueden autorizar el examen de esos menores, ¿no es cierto?, los siguientes. Primero, el defensor o defensora de familia del ICBF. Segundo, el comisario o comisaria de familia. En todos los municipios del país no hay defensores de familia del ICBF, solamente los más grandes. Si usted está, por ejemplo, en Chita, ahí no hay defensor de familia del ICBF. Entonces, ¿a quién tiene que acudir para que le autorice el examen de un menor? A la comisaría de familia, ¿cierto? Si no estuviera la comisaría de familia, también ¿quién puede autorizar el examen de un menor? El personero municipal. En todos los municipios del país hay personero también, ¿no es cierto? Y en última instancia, el inspector de policía, ¿no? Entonces, esas personas pueden autorizar exámenes de un menor, ¿no? Muy bien. Listo, una vez establecido eso, hecho el consentimiento informado, entonces usted ya tiene los dos documentos que se requieren, que se exigen para que este examen sea válido, ¿no es cierto? Luego dice información adicional al comenzar el abordaje forense. Este es un punto que lo arroja también el formato, ¿no es cierto?, del sistema de información. Se aporta oficio petitorio, pues que es lo que tiene que siempre exigirse, ¿no? Oficio petitorio es el oficio donde se solicita la valoración por lesiones, ¿no? Luego viene ya el relato de los hechos, ¿no? Revisar el relato de los hechos. Entonces, aquí, ¿qué dice? El examinado refiere que el día 2 de julio de 2020, hace 3 días, ¿no?, a las 8:30 p.m., fue agredido físicamente con puños en la cara por un vecino en la calle, en el barrio Montalegre, en el municipio de Sorocá. Entonces, en este relato de los hechos, siempre debemos empezar por esta frase. El examinado refiere que. Esto es importantísimo. ¿Por qué razón? En las historias clínicas, usted cuando pregunta el motivo de la consulta, usted escribe cuadro de 3 días de evolución consistente en agresión física con puños en la cara, ¿cierto? Simplemente escribe eso. Cuando usted escribe cuadro de 2 días de evolución consistente en agresión física con puños en la cara, ¿qué está indicando ahí? Que usted ha sido testigo presencial de estos hechos, ¿cierto? Dice, si yo le pongo relato de los hechos, el día 2 de julio fue agredido físicamente con puños, yo estoy afirmando como médico que yo vi eso, ¿cierto? Él dice, diciendo, mire, el 2 de julio lo golpearon, ¿no? Y eso a mí no me consta. Por eso siempre escribimos aquí, el examinador refiere que, por eso le decimos, esto es importante que se lo coloque porque la defensa, los defensores, ¿no es cierto?, de los agresores,
siempre le preguntan eso, ¿no? ¿Usted por qué escribió que el día 2 de julio usted estaba presente ahí? No, dice, no, yo no estaba presente. Entonces, ¿por qué escribió esto? ¿Por qué registró? Me parece que los abogados se pegan de cualquier cosa pues, para poder sacar adelante su proceso, ¿cierto? Esa es la función de ellos. Pues por eso siempre escribimos, el examinado refiere que, entonces ahí no le dice, no, a mí no me consta eso, por eso ahí dice, él me contó a mí que el 2 de julio lo agredieron físicamente. Que eso sea cierto o mentira, pues no lo sé, ¿cierto? Entonces escribimos siempre, el examinado refiere que. Y aquí escribimos entonces, ¿qué es lo importante de ese relato de los hechos para usted como médico? Escribir circunstancias de tiempo, modo, lugar, agresor, relación de la víctima con el agresor, ¿no es cierto? La cronicidad de la agresión, la presencia o ausencia de testigos y si hubo no atención en salud, ¿no? Esas son las preguntas claves que usted debe indagar cuando interrogue sobre los hechos que han ocurrido en una víctima de lesiones personales. Entonces, circunstancias de tiempo, ¿cuándo le pasó esto? Entonces aquí dice, mire, el 2 de julio de 2020. Aquí es importante que ustedes apunten, ¿no es cierto?, la fecha exacta. Mire, aquí tenemos día, mes y año. Porque en muchos informes periciales uno le dice, el examinador refiere que el 2 de julio fue agredido con puños en la cara por un vecino. ¿El 2 de julio de qué año? ¿Cierto? Si no me indican eso. O dicen, refiere que el día sábado fue agredido con puños en la cara. Pues, ¿cuál de los 52 sábados que tiene el año? Entonces, aquí es importante especificar con absoluta claridad la fecha exacta, ¿no? 2 de julio de 2020. Usted le pone hace 3 días para que mire cuál va a ser la cronicidad de las lesiones que va a presentar la víctima. La hora, a las 8:30 p.m., ¿no? Circunstancias de modo, preguntamos, entonces, ¿qué le pasó? Dice, fue agredido físicamente con puños. Las lesiones personales traumáticas solamente se adquieren por dos formas. Uno, que es la lesión intencional, cuando alguien golpea a otro, ¿cierto? Intencionalmente. Y la otra es por accidente, una lesión accidental. Por ejemplo, los accidentes de tránsito. El accidente de tránsito no es intencional, ¿no es cierto? Cuando usted va manejando una moto y atropella a alguien, no tiene intención, pero se produce una lesión traumática en forma accidental, ¿no? Entonces preguntamos, ¿qué le pasó? Entonces dice, fue agredido físicamente con puños en la cara. Si fuera un accidente, pues sufrió accidente de tránsito al chocar la motocicleta que conducía contra una camioneta particular, ¿cierto? Entonces, el modo tiene que ser claro, de tal manera que cuando una persona lea, pues se dé claramente cuenta qué fue lo que ha pasado. Entonces aquí ustedes cuando leen eso, pues claramente se dan cuenta. Dice, el 2 de julio fue agredido físicamente con puños en la cara. Entonces uno ya se imagina que otro señor cogió y le pegó puños en la cara por un vecino, ¿no es cierto? Entonces, circunstancias de modo. El lugar, ¿no es cierto? El lugar donde ocurrió eso, dice en la calle. Entonces puede ser en la calle, en la casa, en una discoteca, en un bar, ¿no es cierto? En un cine, ¿no? El lugar. El agresor, ¿quién es el agresor? Aquí decimos es un vecino. Es un vecino, puede ser un amigo, un familiar, si es un familiar del parentesco, ¿no? Un hermano, un tío, un primo, o un desconocido, puede ser un desconocido también, ¿no? Relación de la víctima con el agresor, ya escribimos, ¿no es cierto? Un vecino en la calle. La cronicidad de la agresión es su única vez, porque como es una sola vez, ¿no es cierto? La cronicidad de la agresión es importante indagarla en violencia intrafamiliar. En intrafamiliar, se saben que pues, las agresiones son crónicas, sistemáticas a lo largo de muchos años. Entonces ahí preguntamos la cronicidad de la agresión. Presencia o ausencia de testigos, si alguien vio, ¿no es cierto?, el hecho, y si recibió atención en salud. Entonces aquí tenemos, completamos, fue examinado recibió el 2 de julio a las 8:30 fue agredido en la cara por un vecino en la calle, en el barrio Monte Alegre del municipio de Soracá, ¿no? Y estamos especificando el barrio, o si no, la vereda y el municipio donde ocurrieron los hechos. Y atención médica, aquí dice, no recibió atención médica por el trauma sufrido. O se recibió atención médica, pues vamos a mirar otro ejemplo ahora en adelante. Entonces, esto es bien importante, ¿no? El relato de los hechos, mire, es muy corto, no hay que hacer relato de circunstancias, porque hay otros informes periciales de lesiones que no lee, dice el examinador refiere que el 2 de julio, hace 3 días,
Después de salir de misa se fue a una tienda, ¿no es cierto? Se sentó con unos amigos a tomarse, se tomó 2 cervezas, se tomó un café con pan, después salió y iba caminando por la calle y ahí se encontró con otro amigo, con un vecino, él le reclamó y le pegó puños en la cara. Pues toda esa serie de circunstancias asociadas, ¿no es cierto?, con la agresión, pues no se justifica escribirlas. Entonces lo que le interesa saber es cuándo fue la fecha para que así mismo usted pueda orientar cómo va a ser la evolución fisiopatológica de las lesiones, ¿no es cierto? Ya, eso es muy sencillo. Luego encontramos unos antecedentes, preguntamos, ¿no?, si es antecedentes médico-legales, ¿es la primera vez que viene a medicina legal o primera vez que se hace un examen de medicina legal? ¿Sí o no? ¿Cierto? Si no, no, pues aquí significa que ya ha habido otras atenciones médico-legales. Antecedentes sociales, pues sobre todo se refiere esto a personas que tienen algún tipo de relevancia jerárquica en la comunidad, ¿no? Antecedentes familiares, patológicos, preguntamos, quirúrgicos, decimos apendicectomía hace 2 años. En antecedentes patológicos y quirúrgicos es importante anotar, ¿no?, el antecedente de la patología y la cronicidad, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto tiempo, por ejemplo? Antecedentes traumáticos, dice, no refiere, hospitalarios por cirugía referida, la apendicectomía. Psiquiátricos no refiere, toxicológicos no refiere, y se indaga pues si consume alcohol, cigarrillos, sustancias psicoactivas, ¿no? Es parte, ¿no?, del informe. Relato de los hechos, usted indaga, es como una anamnesis común y corriente que usted hace, pero con esa salvedad, ¿no? Hay que escribirle siempre, el examinado refiere que. Luego viene, después de eso ya viene el examen médico legal, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una descripción semiológica de las lesiones. Y empezamos describiendo el examen mental, que es bien importante, porque asimismo en las audiencias, cuando usted sea llamada a declarar sobre un informe que haya hecho, pues le preguntará a la doctora, el señor estaba consciente, estaba dormido, ¿cómo estaba? Pues el examen mental es importante que en todos los casos lo escriban, ¿no? Entonces, para decir, mire, yo examiné a una persona que estaba alerta, estaba consciente, orientado en tiempo, persona y espacio, pensamiento de curso y contenido normales, lenguaje verbal coherente y fluido, atención normal, afecto modulado normal, ¿no es cierto? Es una persona que estaba normal, en plenos cabales sus 5 sentidos, ¿cierto? Entonces, eso es importante que se escriba siempre, en este caso del examen mental, ¿no?, valoración de lesiones. Y luego, si describimos, entonces, en cada órgano o sistema, ¿cierto?, pues la lesión en particular. Entonces, describimos los hallazgos positivos únicamente, ¿cierto? Escribimos hallazgos negativos en el caso de que el paciente refiera, mire, me golpearon muchísimo en la espalda, ¿cierto? Entonces vamos y examinamos en la espalda y no tiene nada absolutamente. Entonces aquí en la espalda, escribimos en la parte de la espalda, entonces escribimos no presenta signos clínicos de lesión traumática reciente. Eso escribiríamos ahí. Cuando digan me pegaron duro en la espalda también. Entonces miremos la espalda, entonces ahí sí, como él le está diciendo que le han pegado en la espalda, y eso es lo que le dijo al fiscal también o al inspector de policía, entonces escribimos eso. No presenta signos clínicos de lesión traumática reciente, ¿cierto? Y luego sí, nos centramos en el examen pues, propio de la región que él menciona que ha sido afectada. Pues miren ustedes, aquí viene esta fotografía, ¿no es cierto? Entonces escribimos esto. Le pegaron un puño en la cara. Listo. Entonces, ¿qué encontramos? Dice cabeza, cara y cuello, ¿no? Entonces dice, describimos la lesión. Cuando usted hace una descripción semiológica de la lesión, lo primero que tiene que hacer es describir el nombre de la lesión, ¿no? No le puede escribir aquí, presenta una lesión traumática alrededor del ojo derecho, no. Esta lesión, ¿cómo se llama? Este morado, ¿cómo se llama? Se llama equimosis, ¿cierto? Dice equimosis, el color. Este no es verdosa, sino de color violáceo, ¿no es cierto? Aquí. Equimosis de color violáceo. Está violeta, ¿no? El color. Esto es importante porque a mí me permite establecer la cronicidad de la agresión. Si yo conozco cómo es la secuencia cronológica de la evolución de una equimosis, de acuerdo a la fisiopatología, ¿cierto? Yo sé que una equimosis entre el segundo y el cuarto día es de color violáceo, morada, ¿no es cierto? Que coincide con la agresión, porque eso fue hace 3 días, ¿no es cierto? Según el relato de los hechos.
Si me dice, mire, fue que ayer me pegaron un puño en el ojo y usted ve una equimosis amarillenta, pues una equimosis amarillenta no es de una evolución de 24 horas, ¿no es cierto? Eso tiene más de 10 días, porque así es la evolución fisiopatológica. Recuerden que cuando hay una equimosis que se produce ruptura de capilares, ¿no? Entonces la sangre se extravasa, se localiza bajo la piel, entonces la sangre, la hemoglobina, ¿qué ocurre con la hemoglobina? Entonces llegan los macrófagos, ¿no es cierto? Fagocitan la hemoglobina y la citocromo C reductasa, esa enzima actúa sobre la hemoglobina y la desdobla en grupo M y en grupo globina. La globina, pues ese aminoácido va a formar parte de otras proteínas. Y el grupo M que nos interesa a nosotros, ¿cierto? ¿Qué pasa con el grupo M? Entonces llega la ciclooxigenasa y la transforma en biliverdina, ¿cierto? Por esa razón, después, al principio, los primeros 2 días, la equimosis es de color roja, porque vemos la sangre que está siendo fagocitada, ¿no es cierto? De color rojo. Después se vuelve color violeta, ¿no es cierto? Entonces, después de 7 días que ocurre la ciclooxigenasa, desdobla el grupo, ¿qué es el grupo M? Lo desdobla en ¿qué? En hierro, en monóxido de carbono y en biliverdina, ¿cierto? Después de la biliverdina, entonces, ¿qué hace? Que la coloración cambie de morada a verde, ¿cierto? Cambia a verde. Eso ocurre después de 7 días en promedio. ¿Y qué pasa con el hierro? Pues es transportado a la médula ósea, ¿no es cierto? A través de la transferrina, se convierte en ferritina y pues va para formar nuevas células sanguíneas, ¿no es cierto? A nivel de la médula ósea. Y el CO pues es eliminado por vía respiratoria. Entonces, ahí tenemos ya biliverdina cuando es de color verdoso. Luego, sobre esa biliverdina, ¿quién actúa? La biliverdina reductasa, ¿no? Que transforma esa biliverdina, la convierte en bilirrubina indirecta, no conjugada, ¿no? Por eso, es como es bilirrubina, es de color amarillo, ¿cierto? Entonces, si usted ve una examina o una equimosis de color amarillo, solo tiene 24 horas, ¿cierto? Entonces, para eso le sirve a usted precisamente establecer esa conocer el color, ¿no es cierto?, de las equimosis. Bueno, ya tenemos una equimosis de color violáceo, medimos el diámetro, ¿no? Desde aquí, esta punta acá, desde el ángulo medial hacia el lateral, medimos 6 y de arriba hacia abajo medimos 6 por 4 centímetros, ¿cierto? De diámetro, alrededor. Y la ubicación topográfica, ¿no? Localizada en la región periorbitaria derecha. Aquí tenemos, ¿cierto? Esta equimosis. Aquí nos falta describir una lesión todavía, claro que sí, ¿no? ¿Qué otra lesión vemos aquí? Miren, aquí vemos en el ojo, en la conjuntiva, en el extremo lateral, vemos una hemorragia conjuntival, ¿no? Que es producida también en forma traumática por ruptura de los capilares arteriales que encontramos ahí en la conjuntiva. Entonces, ¿cómo vamos a describir eso? Entonces, eso es que una hemorragia, ¿no? Conjuntival en el extremo lateral derecho, ¿cierto? En el extremo lateral sería únicamente derecho, no el extremo lateral, porque el de acá adentro es el extremo medial, ¿no? Extremo lateral del ojo derecho. Entonces ahí quedaría escrita esa hemorragia conjuntival. Entonces, hemorragia conjuntival en el extremo lateral del ojo derecho, ¿cierto? Aquí tenemos esto. Entonces se describe las lesiones, ¿no? Aquí recuerden, algo bien importante cuando describamos este tipo de lesiones es que los informes periciales los leen abogados, ¿no? La historia clínica que usted escribe la lee un médico y nosotros en historias clínicas escribimos siglas, ¿no es cierto? Y escribimos telegráficamente, ¿no? Aquí el informe pericial, las historias clínicas las leemos los médicos y nosotros nos entenderemos el lenguaje que escribimos, ¿cierto? Usted escribe, por ejemplo, una RNM normal, pues sabemos todos que es una resonancia nuclear magnética, ¿no es cierto? Normal, usted escribe diagnóstico IDX, FX, fémur isc, sabemos que es una fractura del fémur izquierdo, ¿cierto? Pero si le escribimos eso en un informe pericial, entonces uno debe pensar como médico, ¿será que un fiscal entiende que es FX? Pues seguramente no, ¿no es cierto? Entonces le escribimos fractura, la palabra completa. Entonces, en primera instancia, en los informes periciales está proscrito escribir siglas. No se pueden escribir siglas médicas, ¿cierto? Hay que entender por qué razón usted se ve abocado a que lo llamen allá a un juzgado, a una fiscalía, ¿no es cierto? Que le hagan perder unas 3 o 4 horas para preguntarle, doctor, ¿qué significa FX? Y me dice, ¿y me llaman para esto únicamente? Pues sí, lo llamamos para eso, porque los abogados no entienden nuestro lenguaje médico, ¿cierto? Entonces, escriba eso. Si usted tiene que utilizar una palabra muy técnica, por ejemplo, escribe usted una herida puntiforme
en el hipocondrio derecho, ¿cierto? Una lesión que encontró usted, debería puntiforme en el hipocondrio derecho. Entonces, pensemos, ¿será que un abogado me entiende qué es hipocondrio? Pues posiblemente no, ¿no es cierto? Porque eso no es una palabra técnica que utilizamos en el lenguaje popular. Popularmente, en la calle nadie habla de hipocondrio. Todo habla del abdomen, la barriga, ¿cierto? Entonces, cuando escribamos una palabra técnica, porque aquí usted no va a escribir herida puntiforme en la barriga, ¿no? Escribe la palabra hipocondrio derecho, pero entre paréntesis usted le explica en dónde está ubicado ese sitio anatómico, ¿no? Entonces escribe región superior derecha del abdomen. Aquí está. Entonces, cuando le da hipocondrio, región superior derecha, dice ya, listo, ya sé dónde queda eso entonces, ¿no? Ya lo ubica usted. Entonces, siempre que usted escriba una palabra, piensen si esa palabra es de manejo popular, ¿no? Por ejemplo, región interciliar, pues no es de manejo popular, entonces escribámosle entre las cejas, ¿no es cierto? Bueno. Muy bien, entonces, una vez descrita la lesión con absoluta claridad, ¿no? La equimosis, la hemorragia conjuntival aquí. Entonces, esto es lo más importante del informe lógica de la lesión, porque con base en eso usted va a hacer la conclusión del informe pericial, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice, análisis, interpretación y conclusiones. Entonces, son 3 puntos de la conclusión médico-legal que usted hace con base en la descripción que hizo de esta lesión, ¿no? Entonces, el primer punto de la conclusión, ¿cuál es? El mecanismo traumático de lesión o el arma. Ustedes con el doctor Parra vieron una clasificación forense de armas. Recuerden ustedes que se decía, las armas se clasifican en armas mecánicas, físicas, químicas, biológicas y psicológicas, ¿cierto? Y las armas mecánicas, que son las más frecuentes, pues se subclasifican en armas cortantes, punzantes, cortopunzantes, contundentes, cortocontundentes y proyectil de arma de fuego. Y cada una de estas armas deja una lesión característica típica, ¿cierto? Que usted la puede definir cuando la examine. Entonces, usted cuando examina esto, dice aquí, usted sabe esto, qué elemento, qué arma produce esto. Eso es contundente, ¿no es cierto? Porque las armas contundentes son las que tienen masa y volumen, si tienen tamaño y peso. Y para producir lesiones hay que imprimirles fuerza y velocidad. Si usted a un puño no le imprime fuerza y velocidad, pues no le produce ninguna lesión traumática, ¿no? Entonces, los elementos contundentes van produciendo lesiones según la fuerza y velocidad que se les vaya aplicando, ¿cierto? Entonces, en orden de severidad, ¿cuáles son las lesiones que producen los elementos contundentes? La lesión más leve, ¿cuál será? El eritema, ¿cierto? Se le pega una cachetada a alguien que produce vasodilatación. Entonces, la vasodilatación es un fenómeno que es compensatorio, ¿no es cierto?, del trauma recibido. Pues no hay ninguna lesión, no hay ruptura de capilares, nada de eso, simplemente vasodilatación, que tiene que ser traumática, pues para diferenciar de la vasodilatación por sustancias como el alcohol, por ejemplo, o la vasodilatación por calor, ¿cierto? Tiene que estar asociada a un antecedente de un trauma, entonces eritema, ¿cierto? Con más fuerza y velocidad que se produce, edema, ¿no? Y hay hinchazón, y hay una reacción inflamatoria, extravasación de líquidos intravasculares que se acumula por debajo de la piel y va a producir edema, ¿cierto? Con más fuerza y velocidad que se produce, la equimosis, ¿no es cierto? Sigue la equimosis que ya vimos aquí hay ruptura de vasos de pequeño calibre, de capilares, ¿cierto? Que no se acumulan, mire, se ve plano completamente. Con más fuerza y velocidad que se produce un hematoma ya, ¿no? Donde hay colección de sangre y está un levantamiento, se produce un levantado sobre la piel, que ahí se acumula. La equimosis se reabsorbe completamente y no deja ninguna huella, en cambio el hematoma no se reabsorbe. ¿Usted qué tiene que hacerle a un hematoma para que desaparezca? Pues tiene que drenarlo, ¿no es cierto? Toca hacer un drenaje del hematoma. Con más fuerza y velocidad que se pueden producir heridas, ¿no es cierto? ¿Heridas en qué partes? En la parte del cuerpo donde exista poco tejido muscular que sirva de protección, ¿no? Por ejemplo, aquí en la región ciliar. En la región ciliar tenemos solamente el músculo periorbitario, ¿no es cierto?, que es un músculo muy delgado.
y por debajo tenemos el borde supraorbitario del frontal, de tal manera que usted cuando tenga en la ceja está machacando la piel contra el hueso y eso puede producir una herida, ¿cierto? Lo mismo en cuero cabelludo, ahí no tiene usted ninguna masa muscular protectora. Tiene cuero cabelludo y por debajo está la fascia epicraneal, que es una tela muy delgada, y por debajo está la tabla ósea externa, ¿cierto? En cambio, en la región glútea usted tiene tres músculos bastante amplios, glúteo medio, glúteo mediano y glúteo máximo. Es que protegen, que están alejados. La piel se aleja mucho de la cabeza del fémur, ¿cierto? Está protegida. Entonces, para la región glútea, con elementos contundentes, con puños, patadas o palazos, pues no se van a producir heridas, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? Si imprimimos más fuerza y velocidad a un elemento contundente, ¿qué pueden producirse? Fracturas ya, ¿no es cierto? Fracturas, ya hay fracturas, ruptura de un hueso. Y con más fuerza y velocidad, ¿qué pueden producirse? Ruptura de órganos internos, ¿no? De vísceras. Pues patadas en el abdomen puede producir un estallido hepático, ¿cierto? En accidente de tránsito, cuando hay un choque, el tórax se dirige hacia adelante, choca contra el volante y puede producir un estallido cardíaco, ¿cierto? Entonces son estallidos. Entonces, mire, esas son la secuencia de lesiones que producen los elementos contundentes. Entonces, cuando examine eso, un edema o etema, pues sabe que es un elemento contundente, ¿cierto? No puede ser cortante. Si se me pega una puñalada con un cuchillo, ¿usted qué espera encontrar? Una herida abierta, ovalada, ¿cierto? Que tiene un extremo redondeado y el otro extremo es agudo. Termina en el ángulo agudo, que es el lado donde entra el borde cortante del cuchillo, ¿cierto? Que son características propias que ustedes ya las vieron, ¿no? Entonces, examinando, usted para establecer el mecanismo traumático de lesión, ¿qué necesita saber? La lesión que tiene una persona, simplemente. Dice equimosis, bueno, entonces, mecanismo traumático de lesión, aquí que vamos a escribir, pues será contundente, ¿no es cierto? Si lo llevan a una audiencia y le pregunta al juez, doctora, entonces, al señor le pegaron fue un puño, ¿qué tiene que decir? No sé, no es posible, ¿no es cierto? Sí, pero usted escribió contundente, claro que sí, contundente, porque el puño es un elemento contundente, pero bien pudo haber sido una patada, un codazo con un palo que lo tumbaron y se golpeó contra el filo de un andén y también se produjo eso, porque todos son lesiones por ser un elemento contundente, ¿no? Entonces, usted no puede especificar el tipo de elemento en particular que haya producido una lesión. Usted no puede decir fue por un puño. Acá él le está diciendo, ¿no? Refiere que le pegaron con puños. Entonces, cuando usted le dice me pegaron con puños, ¿usted qué espera encontrar? Pues una equimosis por lo menos, ¿cierto? O un edema si no fue muy severo, ¿no? Entonces aquí tenemos eso. Contundente. El segundo punto de la conclusión que usted debe definir es la incapacidad médico-legal, ¿no? La incapacidad médico-legal, recuerden ustedes que en la definición que se ha visto en clase, dice textualmente que la incapacidad médico-legal es el tiempo expresado en días que tarda un tejido lesionado en lograr su reparación biológica primaria, que uno se aprende esa memoria sin entender qué es, ¿no es cierto? Para la incapacidad médico-legal, recuerden ustedes que se establece teniendo en cuenta la evolución fisiopatológica de las lesiones. Es decir, ¿qué es la incapacidad médico-legal? Son los días que se demora una lesión. ¿Cuál lesión? La que usted describe acá. Un edema, un eritema, una equimosis, una hematoma, una herida, una fractura, ¿cierto? ¿Cuántos días se demora una fractura? ¿En qué? Cualquier lesión en desaparecer, cicatrizarse, consolidar. ¿Por qué razón? Porque miren, en la evolución fisiopatológica de las lesiones, ¿qué ocurren? Hay tres fenómenos, ¿cierto? Que pueden ocurrir en la evolución fisiopatológica. Primero, existe una reabsorción de la lesión, ¿no? Y desaparece, ¿no? Se reabsorbe y desaparece. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿cuáles lesiones se reabsorben y desaparecen? Pues el eritema, ¿cierto? El edema y la equimosis. Ya se reabsorben, ¿no? Ya dijimos cuál es la fisiopatología de las equimosis, ¿no? Todo lo que ocurre a nivel enzimático. El edema también se va reabsorbiendo, ¿no es cierto? Y desaparece. ¿Y sabemos cuánto tiempo demora esto? Claro que sí, ¿no? Pues un eritema se reabsorbe entre 2 y 24 horas máximo. Un edema entre 1 y 5 días puede demorarse dependiendo de la severidad que tenga, ¿no?
Y la equimosis, ya dijimos, en promedio entre 15 y 20 días, ¿no? Es el tiempo de reabsorción normal de la equimosis, hasta que desaparezcan completamente. Entonces, el eritema, cuando desaparece, la edema, cuando se resuelve la equimosis, que desaparece, dejan alguna huella en la piel que le indique a usted que ha habido anteriormente una equimosis allí. Pues no, no deja nada. Nosotros decimos reabsorción y desaparece la lesión. Otro tipo de lesiones que hacen, cicatrizan, ¿no? Cicatrizan. ¿Cuáles cicatrizan? Pues las heridas, ¿qué más? Las abrasiones, más que abrasiones, las escoriaciones, ¿no? Y las quemaduras. Estas lesiones que ocurren con ellas, pues van a cicatrizar, ¿no? Una herida cicatriza, una escoriación, que es un descubrimiento de la epidermis, también cicatriza, y las quemaduras, pues que ustedes ya conocen, también cicatrizan. Y otro tipo de lesiones que hacen, se consolidan, ¿no? ¿Cuáles se consolidan? Pues las fracturas, ¿no es cierto? Hacen un proceso de consolidación. Fisiopatológicamente sabemos cómo ocurre. De la cara interna del periósteo, ¿se acuerdan que empieza la proliferación de osteoblastos, ¿cierto? Que se localizan alrededor del foco de la fractura. Entonces se forma el callo óseo. Después viene la proliferación de osteoclastos que van a hacer la remodelación de ese callo óseo, ¿cierto? ¿Y sabemos cuánto tiempo dura eso? Sí. Por ejemplo, si tenemos una fractura en la diáfisis del fémur, que es bastante gruesa, el tiempo de consolidación es de 90 días. En la tibia, que es la diáfisis un poco más delgada, tenemos un tiempo de consolidación de 70 días en promedio. En el húmero 60 días, en el radio, en el cúbito, 40 días, ¿no es cierto? En las falanges 35 días, en los huesos nasales que son muy delgados 30 días, ¿no es cierto? Entonces, mire, conocemos el tiempo de evolución, ¿no es cierto? De estas lesiones diferentes que pueden encontrar ustedes. Pues miren, en última instancia, entonces, ¿qué ocurre con la fisiopatología de las lesiones? Unas se refieren y desaparecen, de cicatriz, otras consolidan. Entonces, ¿qué pregunta usted para la incapacidad médico-legal? Entonces, tengo acá. Entonces, miren, la incapacidad médico-legal, ¿qué es? Entonces, la incapacidad médica van a ser los días, ¿no? Que tarda una lesión. ¿Cuál lesión? Pues la que usted describió acá, en este caso la equimosis y la hemorragia, ¿no? Conjuntival, ¿no? Los días que tarda una lesión, ¿no? ¿En qué? En cumplir cualquiera de estos procesos fisiopatológicos, en desaparecer, en cicatrizar o en consolidarse, según la lesión que tenga. ¿Cierto? Entonces, eso es la incapacidad médico-legal. Miren que es muy fácil entenderla, ¿cierto? Los días que tarda una lesión en desaparecer, cicatrizar o consolidarse. Si usted examina esta equimosis y dice, bueno, ¿cuántos días se demora esta equimosis en desaparecer? Esto no se consolida, ¿cierto? Ni se cicatriza tampoco, eso desaparece. Dice, esta equimosis va a demorar en desaparecer en unos 15 días. Pero aquí tenemos una hemorragia conjuntival. Esta hemorragia se demora un poco más, se demora 25 días en desaparecer, ¿cierto? Dice, bueno, entonces como esta se demora 15 y esta 25, pues ¿cuál incapacidad le pongo? ¿Puedo sumar las dos? 15 más 25 me da 40. No, eso no se puede hacer. Entonces usted toma la lesión que más se demore en desaparecer, cicatrizar o consolidar y a ese le aplica la incapacidad médico-legal. Dice, de estas dos, la que más se demora es la hemorragia conjuntival. Entonces yo le voy a fijar a esta una incapacidad médico-legal definitiva de 25 días, ¿cierto? Si le puso 25 días, en esos 25 se subsumen los 15 días en que se demora esta equimosis en desaparecer, ¿cierto? Si tiene esto y además una fractura del fémur, pues la incapacidad que usted va a colocar será la de fractura del fémur, que se demora 90 días. Y en 90 días ya se ha desaparecido esta equimosis y esta hemorragia conjuntival, ¿cierto? Pues eso es lo que tiene que tener en cuenta usted. Entonces, incapacidad médico-legal. Ustedes en el reglamento técnico que mencionamos acá arriba, ¿cierto? En este reglamento técnico para el abordaje integral de lesiones en clínica forense, este de aquí, ¿cierto? La versión 1 del año 2010, en este reglamento técnico, ahí encuentran un anexo ustedes, ¿no? De lesiones y la incapacidad médico-legal que uno debe adjudicarle a cada lesión. Pero eso es una guía únicamente, pero usted ya sabe
¿Cómo se fundamenta la incapacidad médico-legal? Pues en el proceso fisiopatológico de la lesión, ¿no es cierto? Listo. Esa incapacidad médico-legal que usted da puede ser provisional o definitiva. ¿Cuándo da la incapacidad provisional? Cuando usted no conoce cuántos días se va a demorar una lesión en desaparecer, cicatrizar o consolidarse en un primer examen que usted haga, ¿cierto? Si tiene una herida contaminada con puntos de afrontamiento únicamente, ¿usted sabe cuánto se demora? Una herida lineal, una herida suturada, no contaminada, limpia, en promedio se demora 15 días en cicatrizar, ¿no es cierto? Por eso usted lo llama, le pone puntos y el paciente le dice, en 15 días venga para quitarle los puntos, ¿cierto? Listo. Entonces, se demora el proceso de cicatrización 15 días, ¿no? Una herida. Pero si esa herida está abierta, contaminada, sucia, eritematosa, y con puntos de enfrentamiento, en 15 días cerrará eso, se cicatrizará, pues seguramente no, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso le da a usted una incapacidad provisional de 15 días. Y en 15 días se examina nuevamente a la víctima para determinar cómo va ese proceso y le puede aumentar a unos días más de incapacidad, ¿no es cierto? Entonces queda claro eso, ¿no? Y la incapacidad definitiva se establece cuando usted en el primer examen sabe cuántos días se va a demorar una lesión en desaparecer, cicatrizarse, consolidar. Entonces, en este caso, mire, te dicen, no, esto se demora 25 días en la hemorragia conjuntival. Entonces le pone incapacidad médico-legal definitiva 15 días. ¿Cierto? ¿Y ya? Usted conoce el pronóstico de la lesión. Y el tercer punto de la conclusión que ustedes establecen son las secuelas médico-legales. Entonces aquí dice, ¿qué secuelas médico-legales quedan? Las secuelas médico-legales, ¿qué son? Son alteraciones en la forma o en la función, ¿no es cierto? Esa es una secuela médico-legal, es una alteración en la forma o en la función que queda después de finalizada la incapacidad médico-legal. Es decir, ¿qué alteración le quedó a una víctima después de que terminó el proceso de reabsorción, cicatrización y consolidación, ¿no? Si le queda alguna alteración en la forma o en la función, la forma es la estética, ¿no es cierto? En la estética. Pues si tenemos aquí alguna alteración en la forma, en la estética, en la función, pues generamos una secuela médico-legal. Entonces, ¿qué preguntamos aquí? Volvemos a este caso. Esta quimosis desaparece, ¿deja alguna huella, deja alguna alteración? ¿Cierto? No, para nada. Esta hemorragia conjuntival también se resuelve completamente, deja alguna alteración. Si usted va a examinar después de un mes a esta persona, pues no le nota absolutamente nada, ¿no es cierto? Aquí alrededor del ojo. Usted no se puede dar cuenta que ahí hubo previamente una equimosis. No es posible, ¿no? Entonces, en este caso, con esta equimosis, le dio una incapacidad definitiva de 15, de 25 días por la hemorragia conjuntival. Decimos, aquí hay secuelas, van a quedar secuelas. Dicen, no. Aquí dice, sin secuelas médico-legales. Escribe aquí en la conclusión, sin secuelas. ¿Por qué? Porque sabe que eso se va a resolver y no deja ninguna alteración en la forma ni en la función, ¿cierto? Pues para este primer caso, miren ustedes, ¿no? Se describe, como hemos dicho aquí, las lesiones, la descripción tecnológica de las lesiones y la conclusión que usted hace teniendo en cuenta esta lesión que describe. Por eso lo más importante para el perito forense es saber qué lesión tiene una persona, describirla adecuadamente, porque con base en eso usted concluye el mecanismo traumático de la lesión, la incapacidad médico-legal y las secuelas si las tiene, ¿cierto? Bueno, revisemos otro caso. Actividad número 2. ¿Sí están escuchando, María José? Sí, doctor. Ok, bueno. Vamos para este segundo caso. Igual, el mismo, ¿no es cierto? El mismo contenido, el mismo encabezado, la metodología lo mismo, se establece el reglamento técnico, después viene la parte del consentimiento informado, igual, ¿no? Examinado por el 4 de junio, listo. Información al abordaje de aporte director, igual. Relato de los hechos. Aquí tenemos ese relato, dice, el examinado refiere que el día, a ver, le voy un poquito más, tal vez sea mejor. Bueno, refiere que el día 6 de enero de 2020, hace 6 meses ya, ¿no? A las 8:30 fue herido con pico de botella en la cara por un vecino en la calle en el barrio Monteleglorismo, ¿no es cierto? Pero ya cambia la connotación. Eso fue hace 6 meses, una herida con pico de botella. Atención de salud, dice, recibió atención médica en el centro de salud de Soracá.
aporta copia de la historia clínica que en sus partes pertinentes dice. Entonces escribimos entre comillas porque usted va a transcribir las cosas relevantes de la historia clínica. Y lo relevante de la historia clínica, que es la fecha de atención, que debe coincidir con la fecha de los hechos, ¿cierto? El 6 de enero, si usted le dice la fecha de atención 31 del 2019, pues no coincide, es decir, esos golpes no fueron producidos, ¿no es cierto?, en la fecha que le está denunciando. Es enero 6 de 2020, 9 p.m. dice. Entonces, mire lo que escriben ustedes en historia clínica. Dice, cuadro de 30 minutos de evolución, consistente en herida con pico de botella en la cara. Examen físico, herida abierta, limpia y irregular de 4 centímetros en la región supraciliar izquierda. Se sutura la herida, se formula cefalexina acetaminofén con tonicidas para retiro de puntos de sutura. Listo. Eso es lo que extractamos de la historia clínica. Entonces, lo vieron allá media hora después de la agresión, le encontraron esta herida, la suturaron y le formularon antibiótico y analgésico. ¿Listo? Eso es lo que me interesa a mí, ¿cierto? Entonces, volvemos, insistimos, circunstancias de tiempo, modo, lugar, agresor, todo esto que hemos dicho ya, ¿no es cierto? Entonces, usted tiene claridad sobre lo que pasó y qué le hicieron en el hospital. Entonces, un vecino le pegó un botellazo en la cara, le produjo una herida y fue al hospital y lo suturaron. ¿Cierto? Antecedentes ya hemos visto. Y ahora sí vamos aquí al examen médico legal. Descripción de examen mental, lo mismo, ¿no? Hay que revisar muy bien. Entonces escribimos en el ítem de cabeza, cara y cuello, ¿no es cierto? Escribimos esta lesión. Ustedes ven ahí. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a describir esta lesión? Miren, ¿no? Esto es una herida. ¿Cómo se llama esta lesión? ¿Es una herida? No, no es cierto. No es una herida, no es una equimosis, no es un eritema. Eso se llama una cicatriz. ¿Cierto? Entonces, ¿qué escribimos aquí? Primero el nombre de la lesión, cicatriz. Y ahora sí le damos características a esa cicatriz, ¿no? Entonces, es una cicatriz que es lineal, ¿no? Es en forma de línea. No es amplia, no tiene diámetro. Cicatriz lineal. La forma que tiene, mire, es arqueada, ¿no? Vemos aquí como un arco. Arqueada. Hay dos características bien importantes que ustedes deben describir de las cicatrices, que son primero la superficialidad y segundo el color. Pues la superficialidad en relación con la piel adyacente, ¿cómo puede ser? Puede ser plana, puede ser deprimida o hipertrófica. Plana es que tenga la misma superficialidad de la piel adyacente. Deprimida cuando esté por debajo. Hipertrófica, pues que sobresalga por encima de la piel adyacente normal, ¿no? Como los queloides que ustedes conocen. Es una cicatriz que está aquí en esta parte central, donde hace el arco, está deprimida, entonces arqueada, ligeramente deprimida, porque es una depresión pues, muy severa, ¿no es cierto? Y el color es un color que está como casi rojo, teniendo el color rojo, ¿cierto? Entonces es una cicatriz hipercrómica, ¿cierto? Entonces ya definí la superficialidad y el color, que son bien importantes. Cicatriz lineal arcada, ligeramente deprimida, hipercrómica, ¿no? La medimos todo el largo de 4 centímetros de longitud y la ubicación topográfica finalmente, ¿no? Localizada en la región supraciliar izquierda es esta, ¿no? Entonces, supraciliar, me entenderá el fiscal que es superciliar, entonces no. Entonces le ponemos encima de la ceja. Pues ahí queda claro, ¿no? Bien, hemos hecho una descripción completa de esta lesión. Cicatriz lineal, arqueada, ligeramente deprimida, hipercrómica, de 4 centímetros de longitud, localizada en la región superciliar izquierda, encima de la ceja. Cuando usted escribe la superficialidad que está deprimida y el color que está hipercrómica, eso le permite a usted establecer si esa cicatriz es o no ostensible. Esta palabra es bien importante, ¿no? La ostensibilidad de una lesión, de una cicatriz sobre todo. Porque, ¿qué significa ostensible? Ostensible significa que es una lesión que es visible a simple vista y que altera la estética de la parte del cuerpo donde se encuentra. Nosotros vemos a esta persona, ¿no es cierto?, completamente el rostro y vemos aquí, pues es muy notorio eso, ¿cierto? Es muy visible. Entonces significa que es ostensible.
Entonces, cuando usted encuentre cicatrices deprimidas o hipertróficas, hipercrómicas o hipocrómicas, pues serán cicatrices ostensibles. Usted debe registrar esta palabra, ostensible, porque cuando usted registra una cicatriz ostensible, inmediatamente tiene que calificar una secuela estética que la veremos enseguida, ¿cierto? Diferente si usted escribiera una cicatriz lineal, plana y normocrómica. Plana significa que sería la misma superficialidad de la piel adyacente, y normocrómica que tendría el mismo color de la piel adyacente. Entonces una cicatriz plana y normocrómica pues no va a ser ostensible, no va a alterar la estética de la parte del cuerpo donde se encuentre, ¿cierto? Entonces le escribiremos cicatriz lineal plana, normocrómica, no ostensible. Y así usted ya no tiene que registrar secuelas, ¿cierto? Pero si encuentra esta, que describimos deprimida, hipercrómica, esa sí es ostensible. Pasos en la longitud y la ubicación topográfica, ¿cierto? Entonces tiene claridad absoluta en lo que usted está describiendo. Entonces ya con esta lesión usted entra a calificar, entonces hacer la conclusión de la lesión. Acá. Mecanismo traumático de lesión, ¿cierto? ¿Qué será? El pico de botella que es corto, contundente, aquí, ¿no es cierto? La incapacidad médico-legal para esa herida. Fue producida hace 6 meses. Entonces te pregunta, ¿cuánto tiempo se demora esa herida en cicatrizar? Le ponemos 15 días, serían aquí, incapacidad médico-legal de 15 días. Y secuelas médico-legales, esta cicatriz que es ostensible, que es notoria, ¿cierto? ¿Qué secuelas le va a dejar aquí? Pues es claro que deja una secuela que se llamará deformidad física que afecta el rostro y que es de carácter permanente. Esa es la secuela que le va a dejar hasta aquí, en este caso. Recuerden que los nombres de las secuelas deben ser los que establece el Código Penal, tal y como están establecidos en el reglamento técnico también, ¿no es cierto? Usted no puede aquí colocar secuelas, cicatriz deformante en la cara, porque ese nombre, pues si bien desde el punto de vista médico, ese concepto de cicatriz deformante en la cara es cierto aquí, ¿no es cierto? Entonces, usted tiene que traducir cicatriz deformante en la cara, ¿cómo se llama desde el punto de vista penal? Se llama deformidad física que afecta el rostro y es de carácter permanente, ¿cierto? Entonces, usted describe cómo secuela en este caso esta alteración, esa deformidad física, ¿no? Muy bien. Otros ejemplos aquí, mire. Entonces, aquí en este, ¿cómo describiríamos? Esta sería una cicatriz también, ¿no es cierto? Pero bueno, ustedes aquí que tiene esto que es la retractilidad, ¿no? Es una cicatriz retráctil. Superficialidad, es hipertrófica, ¿no? Y el color, ¿cómo lo ven con relación con la piel adyacente? Aquí se ve una parte más clara de lo usual, entonces sería hipocrómica, ¿no? Entonces, si describe hipertrófica hipocrómica, ¿eso qué es? ¿Ostensible? Sí, ¿no es cierto? Es visible a simple vista. Ostensible. Pues la medimos, aquí medimos el diámetro de aquí hasta acá, digamos 8 de aquí arriba por 3, ¿no? 8 por 3 centímetros de diámetro, porque esa no es lineal, ¿no? 8 por 3 centímetros de diámetro, localizada está en la cara anterior del brazo derecho. La descripción adecuada para esa cicatriz retráctil, hipertrófica, hipocrómica, ostensible, de 8 por 3 diámetro, localizada en la cara anterior del brazo derecho. ¿Esto genera una secuela? Claro que sí, ¿no? Como está en el brazo, la secuela para esta será una deformidad física de carácter permanente. Solamente y deformidad física de carácter permanente. La otra la pusimos en el rostro porque pues, en el rostro sí es importante notarla porque es un agravante punitivo y de hecho el Código Penal establece eso, ¿cierto? Esta, mírenla aquí, ¿no? ¿Cómo describíamos la cicatriz? Esta sería una cicatriz, ¿no es cierto? Que es lineal. En la superficialidad se nota que es plana, ¿cierto? Plana. Y en el color, tiene un color más pálido de la piel adyacente normal.
Entonces, es una cicatriz plana hipocrómica, ¿no? Hipocrómica. Entonces, cuando escribe plana hipocrómica, ¿es ostensible? Si esa cicatriz es visible a simple vista, ¿altera la estética de la mejilla? Claro que sí, ¿no? Entonces le ponemos ostensible. De dirección oblicua, ¿cierto? Y la ubicación topográfica, ¿no? Localizada en la, vamos a colocar mejilla, ¿no es cierto? En la mejilla derecha. O en la parte inferior, ¿no? De la mejilla derecha. Para tener más claridad. Creo que Eva no la comentó en la reunión pasada, pero no, ahora sí, entonces, no la tenemos. esto deja una secuela. Si decimos que es hipocrómica, plana y es ostensible, ¿no es cierto? Por el hecho de usted decir eso es ostensible, entonces le genera una deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente, ¿no? Mire usted, ¿no? Entonces la secuela que le va a dejar a usted. Y la incapacidad médico-legal, usted también piensa, esto aquí tuvo que haber una herida primero, ¿no? Entonces, esta herida, ¿cuánto tiempo se demora en cicatrizar? Pues 15 días. Entonces le pone incapacidad médico-legal definitiva 15 días. ¿Cierto? Y la secuela que ya dijimos, deformidad física que afecta al rostro de carácter permanente. Esta otra que ven aquí, que es una evolución, ¿no? Entonces, aquí tenemos, esta se describiría como una cicatriz, ¿cierto? Lineal, ¿no? Oblicua. Esta es hipertrófica e hipercrómica aquí, ¿no? Y aquí se ven la sutura, ¿no? Las huellas de la sutura. Miren ustedes aquí. Cicatriz lineal hipertrófica, hipercrómica, ¿no es cierto? De dirección irregular, oblicua, de 4 centímetros de longitud, localizada en la espalda. ¿Cierto? En la evolución, ¿qué ocurrió? Como estamos aquí, apenas es perceptible, ¿no? Esta aquí será una cicatriz lineal plana normocrómica, sería esta la de la derecha, ¿no? Cicatriz lineal plana normocrómica. Entonces, si usted escribe lineal plana y normocrómica, ¿qué tiene que escribir? No ostensible, ¿no? Entonces, la de la derecha de la pantalla, aquí es cicatriz lineal plana normocrómica, no ostensible. Decimos oblicua de 4 centímetros en la espalda. Pues mire, esto es bien importante en cicatrices, ¿no? Escribir la superficialidad. Esta de aquí, la de la izquierda, obviamente escribimos hipertrófica, hipercrómica, eso será ostensible. Pero la de la derecha, ya decimos, es plana normocrómica, no ostensible. Entonces, si no es ostensible, usted tiene que escribir incapacidad médico-legal definitiva, 15 días le pone y le pone sin secuelas médico-legales. Aquí no genera secuela. No generó una alteración en la forma, en la estética de la espalda donde está ubicada esta lesión. Pues miren ustedes que esas son las connotaciones con las cicatrices, ¿no? Tengan en cuenta, bien importante, escribir la superficialidad y el color. ¿Listo? Revisemos el último caso. El encabezado lo mismo acá, ¿no es cierto? Dice, relato de los hechos. El examinador refiere que el 23 de junio, hace 13 días, a las 8:30 fue agredido estudiante con cuchillo en la pierna derecha por un vecino. Entonces, él dice, lo hirieron con un cuchillo. Recibió atención médica en el centro de salud de Soracá. Aporte de historia clínica que dice fecha de atención, junio 23, coincide con la fecha, ¿cierto? 9/4, tratamiento de evolución consistente en herida con cuchillo en pierna derecha. Examen físico, encontrado una herida abierta, limpia, 8 centímetros en la pierna derecha, se sutura la herida, se formula antibiótico, analgésico, contra el parativo de puntos, ¿cierto? Ya sabemos qué le pasó, le dieron con cuchillo, fue al centro de salud, le pusieron puntos. Bien, aquí lo examinamos aquí, ¿cierto? Es descripción de hallazgos, el examen mental siempre para todos los casos y aquí ya no escribimos nada en cabeza, cara y cuello porque no es la parte afectada, entonces vamos a miembros inferiores.
Entonces, ¿qué hacemos? Una descripción semiológica de la lesión. Encontramos esta lesión aquí. Entonces, ¿cómo describimos esto aquí? Esto es una herida, ¿cierto? Porque están los bordes abiertos. Herida. ¿Qué más está? Suturada está esta, ¿cierto? Esta no es una cicatriz. La anterior es una herida que está suturada. Lineal, ¿cierto? Forma de línea. Arqueada. Tiene forma de arco, ¿sí? De 8 centímetros de longitud. En esta no le podemos colocar que es superficial ni el color porque no es una cicatriz. La superficialidad y el color solamente se aplica para cicatrices, ¿de acuerdo? Entonces, cicatriz lineal, suturada, arqueada, de longitud, pues falta la visión topográfica, localizada en esta es la región medial de la pierna izquierda, ¿no? Sí, esta es la pantorrilla aquí tenemos, ¿no? Entonces, en la región lateral del tercio medio de la pierna izquierda. La escribimos, localizada en la región medial del tercio medio de la pierna izquierda. Bien, pues esa es la descripción semiológica adecuada para esta herida, ¿no? Entonces, herida suturada, lineal, arqueada. Podemos colocar además, ¿no? Suturada, lineal, arqueada, limpia, ¿no? Sin signos de infección. La ubicación y la longitud. Esa es la descripción más adecuada para esta herida suturada, ¿no? Listo, con esta herida suturada usted ya define, ¿no? Elemento causal. Fue con un cuchillo. Entonces, elemento traumático de lesión, ¿cuál será aquí? Es cortopunzante, ¿cierto? Voy a escribir elemento cortopunzante. Mecanismo cortopunzante. Incapacidad médico-legal. Entonces, ¿qué se pregunta para incapacidad médico-legal aquí? Bueno, ¿cuántos días se demora esta herida en desaparecer? No, eso no se va a desaparecer. Entonces, ¿cuál es la evolución fisiopatológica de esta lesión? Pues cicatrizar, ¿no? Se pregunta, ¿cuántos días se demora esta herida en cicatrizarse? Dice, ahora, está limpia, no hay infección, este borde se va a demorar 15 días. Entonces le pone incapacidad médico-legal aquí, definitiva. Claro, todo. Definitiva, 15 días le pone. ¿Listo? Y ahora sí, secuelas. Para definir secuelas en este caso. ¿Podemos definir si esto va a quedar algún defecto en la forma aquí? Es probable que sí, pero en este momento no sabemos. Por esa razón, en estos casos, cuando tenga usted heridas suturadas, ¿qué tiene que escribir para las secuelas? Pues para secuelas, entonces, en este punto de secuelas médico-legales, tiene que escribir para establecer secuelas. Si las hubiere, se requiere un nuevo examen dentro de 2 meses. Eso lo escribimos cuando usted encuentre heridas suturadas, ¿no es cierto? La anterior, ya como era una cicatriz de 6 meses de evolución, pues ya le definimos claramente, ¿no es cierto?, las características y si habían o no secuelas. Pero en este caso, como tiene una herida, usted no sabe cómo va a cicatrizar esto, porque la cicatrización es diferente para cada persona, ¿cierto? Todos no cicatrizamos igual. Entonces, este puede que haga cicatriz plana y normocrómica no ostensible, pero puede que sea hipertrófica, hipercrómica, no sabemos. Entonces, hasta aquí la cicatrización se produce en 15 días, el cierre de los bordes de la herida, ¿cierto? Después viene el periodo de epitelio, ¿cierto? Y de granulación. Es que se va a formar aquí, ahí vamos a darnos cuenta en 2 a 3 meses, nos damos cuenta cómo es la cicatrización de la persona. Entonces, por eso siempre en heridas es importantísimo un nuevo examen en 2 o 3 meses para valorar cómo va a ser la cicatrización de la persona. Después de los 3 meses que ya ha terminado, usted ya se va dando cuenta, se va a orientar cómo va a ser la cicatrización. Porque después de ese tiempo viene la maduración de la cicatriz que demora hasta 1 año, ¿cierto? Entonces, en 2 meses examinamos nuevamente a esa persona. Si encontramos lo que se espera de encontrar es una cicatriz aquí, ¿no? En 2 meses. Entonces, encontraríamos cicatriz lineal, hipertrófica, hipercrómica, o como se encuentre, ¿cierto?
Si es hipertrofia hipercrómica, diremos que es ostensible de 8 centímetros, localizada en la región medial del tercio medio de la pierna izquierda, ¿cierto? Y ya esa cicatriz que usted describió ostensible, a ese ya le genera una secuela, una deformidad física, ¿cierto? Pues miren, esto es en este caso en particular, ¿no? Con las heridas suturadas. Entonces, define la incapacidad, los días que se demora la herida en cicatrizar, y para las secuelas siempre un nuevo examen mínimo en 2 meses o 3 meses, dependiendo, ¿no es cierto?, de la característica. Pues esa es la forma como se deben redactar los informes de lesiones personales, miren ustedes. De todas maneras, lo que hemos insistido siempre, ustedes como médicos, médicas rurales, pues obviamente lo primero que tienen que hacer cuando les llegue una solicitud de una valoración médico-legal, ¿qué es lo que tienen que hacer? Llamar, ¿no es cierto?, llamar a un forense. Pues esto tiene implicaciones de carácter legal y en la medicina forense hay pocas urgencias médico-legales, y para nosotros los forenses la urgencia médico-legal más importante es una llamada telefónica de un médico rural, que la atendemos de inmediato porque pues obviamente sabemos que se puede implicar con eso, ¿no? A diario yo recibo llamadas telefónicas de nuestros médicos y médicas rurales preguntando sobre lo que tienen que hacer. Entonces, aquí hay un elemento importantísimo, una herramienta importante de ustedes en lesiones, que es una cámara fotográfica, ¿no? Ahora con los celulares de alta gama y todos los que manejan ustedes, pues se toman fotografías muy buenas. Entonces, nos mandan las fotografías al WhatsApp, ¿cierto? Y describa esto y esto y esto, ¿cierto? Pues las características, y con base en eso concluimos el elemento causal, la incapacidad y las secuelas, ¿cierto? Porque yo como perito solamente necesito tener una fotografía de una lesión. Con base en eso yo puedo definir el elemento causal, la incapacidad y las secuelas, ¿cierto? Perfectamente puedo hacerlo. Entonces, ese es el contexto de lo que es la pericia médico-legal de lesiones personales. Les voy a mandar más tarde, te mando, María José, un taller con unas fotografías de un caso en particular para que ustedes hagan la conclusión del informe pericial, ¿no? Únicamente necesito que me digan ustedes, vea, ese es un elemento causal contundente o contrapunzante, la incapacidad médico-legal es de tantos días y las secuelas que le quedan en este caso son estas, ¿cierto? Para que hagamos el taller relacionado con que es la realización de pruebas periciales médico-legales de lesiones personales. Se dan cuenta que no es un informe complejo, no es complicado hacerlo. Hay que tener conocimiento de la fisiopatología, importantísima, de la evolución de las lesiones, para que conozcan ustedes, y pues tener en cuenta la guía del reglamento técnico para la valoración de lesiones personales. Pero siempre recuerden que pues cuentan con el concurso de sus profesores forenses, ¿cierto?, para la realización de estas valoraciones periciales. ¿Alguna pregunta? Yo, doctor, yo tengo una pregunta. Dime, Lice. Bueno, lo que pasa es que en la herida, Dale, Liz. ya estoy preguntando, en la herida que era una cicatriz que era curva, uno... Casi no te escucho, Liz. Profe, ¿ahí me escuchas? Sí, ahí ya. En la cicatriz que era curva, uno cómo toma la medida, en la forma curva o ya horizontalmente. En esta no, sí, da la forma curva aquí, ¿no? Están viendo, ¿no? Y ven el cursor cómo va. Ah, no, ya les dejé de proyectar. Siguiendo la forma, ¿no? Siguiendo la curva de la cicatriz, tienes que medirla sobre la cicatriz, siguiendo la curva. Ni esto no puede ser en lineal, pues estás midiendo la curva. Hay unas que tienen forma de Y, en 2 ramas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces escribes cicatriz en forma de Y, que tiene 3 centímetros una rama y 2 centímetros la otra rama. Escribes, o sea, forma de T invertida, o en forma de L, que tiene 4 centímetros una rama y 2 centímetros la otra rama, ¿no? Entonces, siempre escribir y orientar. Eso te sirve para orientar muchísimo, ¿no es cierto?, al fiscal que va a leer el informe, ¿no? Cicatriz en forma de L, pues ya se da cuenta él que tiene una rama, la rama vertical mide 3 centímetros, la rama horizontal mide 2. Perfecto, es una definición perfecta de la semiología de la lesión, ¿no? Pero siempre por encima de la lesión, siguiendo, no en línea recta, ¿no? Bueno, profe. Listo, Liz. ¿Quién más pregunta?
Doctor, en la parte en la que se escriben los hechos, tenemos que escribir el nombre del agresor. Algunos yo veo que escriben el nombre del agresor, pero eso no es importante para nosotros porque el nombre del agresor está radicado en la denuncia que presentó la persona o en la querella, ¿cierto? Ahí le preguntan a él, ¿quién lo agredió? Tal fulano de tal persona. O si dice, no sé quién fue, será en averiguación de responsables que se llama. Eso no nos compete a nosotros. Hay algunos peritos que escriben el nombre, yo me he dado cuenta de eso. Eso no implica absolutamente nada, ¿no? Yo particularmente no escribo el nombre del agresor porque eso es función de la fiscalía indagar, ¿no es cierto?, el responsable de la agresión. Eso es. Pero lo puedes escribir también, no hay ninguna dificultad en torno a eso, ¿cierto? Porque como estás diciendo, refiere que el señor Carlos Pérez me agredió en la cara con puños. Estás demostrando que lo que escribiste es lo que te cuenta la víctima. Diferente si escribieras cuadro clínico de 30 minutos de evolución consistente en herida con cuchillo que le propinó el señor Carlos Pérez. Ahí te comprometerías muchísimo porque dirías, yo estuve presente ahí, ¿no? Pero si escribes, el paciente, el examinado, refiere que el día tal, el señor tal lo hirió, a mí no me consta eso, tienes que decir en la fiscalía, él me contó eso, por eso ahí dice, él refiere que le pasó esto, ¿no? Exactamente. Doctor, y en las heridas, como uno lo vuelve a citar después, o sea, se deja provisional mientras tanto. Si las heridas están contaminadas, que tú veas que puede cambiar, ¿no es cierto?, el tiempo de reparación de esa herida, de cicatrización, pues obviamente no puedes escribir. Por ejemplo, es bien importante los antecedentes médicos. Si preguntas qué antecedentes médicos, diabético. Entonces, tú sabes que ya en los diabéticos la cicatrización es mucho más demorada, ¿cierto? Entonces tienes una herida de 15 centímetros en el muslo en un diabético, ¿qué le pones? Incapacidad provisional 15 días, porque ya estás pensando en que posiblemente en 15 días en ese diabético no se vaya a cicatrizar la lesión. Pero tienes un hombre joven, sin antecedentes, sin patologías asociadas, y una herida suturada limpia, como la que vimos en la pierna en la fotografía, pues le pones incapacidad definitiva 15 días, ¿cierto? Ya. Eso es. Gracias. ¿Listo? ¿Algo más? Bueno, entonces mañana revisamos otro tema, María José. Vamos a ver la evaluación del delito sexual, el flujograma del delito sexual. Lo ven conmigo también a las 7 de la mañana. Programamos, miramos el delito sexual en su conjunto, cómo se debe abordar el caso. ¿Listo? Y ahí ya vamos definiendo. Vale, profe. Vale, ¿Listo? doctor. Muchísimas gracias. Listo, Paula. Listo, Jimena. Entonces, que tengan el resto de buen día. Muchas gracias. Doctor, lo mismo, que tenga un buen día. Gracias, profe. Gracias.